Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el segundo tema que aprendemos los entrenadores, que la fisiología del ejercicio los agrupa como los contrarreguladores orgánicos. El primero fue el control nervioso de la actividad muscular, que era un grupo de neuronas que se encargan de la planificación y de la ejecución de la tarea motora. Ahora bien, cuando uno hace ejercicio, en realidad en general cuando vive, el organismo lo que hace es romper todo el tiempo la homeostasis. El segundo contrarregulador, porque la homeostasis cuando se rompe es el sistema nervioso el que lo sensa, pero para poder volver a la homeostasis, el sistema nervioso requiere de mensajeros. Ese sistema, el que se encarga de generarlo, es el sistema endocrino, que lo hace a través de glándulas y hormonas. Este capítulo lo vamos a empezar a estudiar hoy. Vamos a empezar a estudiar, como dice aquí en nuestro pizarrón, la participación endocrina en el ejercicio. Ese va a ser nuestro tema de estudio para las próximas clases. Lo primero que hace el apunte y lo primero que tenemos que hacer los entrenadores para entender este sistema es saber cómo funciona. Tengan en cuenta que es un sistema de los sistemas orgánicos junto con el sistema nervioso de los más complejos. También es de los sistemas que más se ha estudiado en los últimos tiempos. Por lo tanto, los entrenadores que estudiamos relativamente poco del sistema, porque estudiamos solo un resumen de su anatomía, un resumen todavía más pequeño de su fisiología, o sea, de su función, y aprendemos un poco más en profundidad qué ocurre en el ejercicio con el sistema. Pero conceptualmente es poco lo que sabemos, y a pesar de eso tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlo y por relacionarlos con el ejercicio en cuanto a la ejecución, a la recuperación. El sistema endocrino es determinante en la recuperación de un alumno en el ejercicio, así como en la producción continua de la energía. No olviden de su apunte de base científica de la adaptación, el organismo no ha nacido para entrenar. Se lo puede adaptar para que entrene, pero su función original es el movimiento. Y para que exista el entrenamiento, el movimiento tiene que construirse como ejercicio, al ejercicio hay que construirlo como un medio, y al medio hay que aplicarle métodos. Es como la relación que hay, nuestro organismo es como un ladrillo y el ejercicio es como un edificio. O sea, hay toda una construcción con elementos que tenemos, por eso ladrillo, pero hay que poner otras cosas que se producen, por ejemplo, la cal, el cemento, el ripio, el hierro, todo lo que tiene un edificio. Cuando un alumno está haciendo una actividad física, un deporte, o cuando está entrenando, lo único que tiene el cuerpo es materia prima. Esa materia prima tiene que vivir un proceso para que genere producto, y ese proceso que genera producto es el entrenamiento deportivo. El sistema endocrino es el que regula, junto con el nervioso, esa situación de producción, vamos a llamarlo de esta manera. El apunte empieza planteando cómo responde, y voy a explicar cada una de las partes que tiene el apunte para que cuando se encuentren con él, lo puedan entender mucho mejor. El apunte empieza diciendo, en su introducción, que todas las respuestas que las estructuras vivientes exteriorizan frente a diferentes estímulos, fundamentalmente, y es lo que más nos importa a nosotros, como el ejercicio, el apunte dice, da lugar sin excepción a un cambio de alguna variable biológica. Vamos a explicar todas las frases que están en negrita en el pizarrón. Todas las respuestas, que es una manifestación evidenciable para la biología. Nosotros tenemos dos tipos de manifestaciones bioquímicas orgánicas. Una que ocurre por simple acción, podemos llamar. O sea, hay una acción que se genera dentro de una respuesta química. Un ejemplo práctico sería, de lo que hemos estudiado, sería cuando una célula necesita ATP, o sea, necesita sintetizar ATP, el ADP ya lo tiene, toma un fósforo de la misma célula, hace un catabolismo para lograr energía de una sustancia química, por ejemplo la glucosa 6-fosfato, y luego produce el ATP. Una vez que produjo el ATP, recién se da la manifestación evidenciable. O sea, recién el organismo de mi alumno da cuenta de que ya tiene el ATP, porque, por ejemplo, cesa la fatiga. Ahora,
esa manifestación, las primeras manifestaciones químicas, no fueron evidenciables. No fue evidenciable. La evidencia se dio después de un proceso químico. Las manifestaciones evidenciables son aquellas que las podemos ver o que podemos ver cómo el organismo reacciona entre ellas. Lo que dice el apunte, que en realidad es de un libro, dice que las estructuras vivientes exteriorizamos frente a estímulo esas respuestas. Por ejemplo, ante el ejercicio. Nosotros tenemos cosas que pasan en el ejercicio. Transpiramos, por ejemplo. Nos cansamos. Gastamos energía. Todo eso, esas respuestas, va a generar en el organismo un cambio en alguna variable biológica. ¿Bien? Ahora bien, fíjense que otra frase que hay que explicar es que ocurre, sin excepción, un cambio en una variable biológica. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiende a pensar, por ejemplo, que no hay una gran fatiga en un atleta cuando está compitiendo. ¿Por qué? Porque lo ve, o sea, un jugador de fútbol trasladando una pelota. Uno puede creer que no va fatigándose a medida que va corriendo. O un jugador de vóley ante un remate. O un jugador de básquet. Porque estamos acostumbrados a que la evidencia de la fatiga se dé en el cuerpo de manera absoluta. O sea, que se tire al piso porque no da más. Bien. Ustedes sepan que las variables biológicas van cambiando de una hasta que ocurre esa exteriorización final, que es la fatiga, la que conocemos. La que nos ocurre cuando no damos más. ¿Qué es una variable biológica? Y aquí se van a dar cuenta que es difícil analizarlo, o sea, verlo, perdón, no analizarlo, disculpen. Se considera variable biológica a ciertas propiedades de las estructuras vivientes, o sea, son propiedades de las variables biológicas, cuya determinación contribuye de alguna manera a definir su estado o el de sus unidades o componentes. O sea, una variable biológica es una propiedad, o sea que la tenemos todas las estructuras vivientes, los hombres y otros seres vivos, no humanos, e inclusive los animales no racionales. Todos tenemos propiedades. Esas propiedades contribuyen a definir el estado del ser vivo, o el de sus unidades o componentes. Por ejemplo, hay variables que determinan que mi brazo esté bien. Esa es una unidad o componente. El brazo es un componente del ser vivo que soy yo, o ustedes. Las piernas, el corazón, el pulmón, el riñón. ¿Bien? Por ejemplo, ejemplos de variables biológicas son concentraciones de sustancias de diferentes medios, va a decir el apunte. Por ejemplo, la glucosa, el aminoácido, los ácidos, las sales, potenciales de membrana, temperatura, presión, etc. O sea, ¿qué son esas variables? Son propiedades. Todos tenemos glucosa, todos tenemos membrana y hay potenciales de membrana, temperatura, pH, presión. Esos son los ejemplos que da el apunte. Y esa variable, por eso se llaman variables biológicas, porque varían, van de un punto a otro punto, tiene una variación. Un ejemplo que está en el apunte sería una variable biológica, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuyo mínimo biológico es entre 45-50 latidos minutos y el máximo es 85-90 latidos minutos. Es una variable. Y también es una variable biológica. Lo mismo que en el ejemplo de la punta, ustedes tienen glucosa. Vamos a aprender que la glucosa se mide, se llama glucemia, por eso es una variable biológica. ¿Y qué hace esa variable? Es una propiedad que tiene en este caso, ese componente orgánico. ¿Y qué hace? Define su estado. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo 60 latidos minutos en este momento, entonces mi variable está equilibrada. Entonces, el estado de mi variable es normal, porque está entre 50 y 90. Ahora, ¿qué pasaría si mi corazón en este momento estaría a la frecuencia cardíaca latiendo en 110, o en 100, o en 95? Entonces, el estado que define sería de taquicardia. O sea, no es normal, se fue de la normalidad. La variable dice que la normalidad es 90 máximo, 50 mínimo. Y si tuviera 45 o 40, entonces sería no taquicardia, sino bradicardia. Volvió a cambiar el estado de la variable. Todas las variables biológicas tienen esa característica.
Son variables porque tienen un mínimo y un máximo y determinan el estado de la unidad o componente al que nos referimos. Cada vez que se rompe la homeostasis hay un cambio de esa variable. Cada vez que se rompe la homeostasis hay un cambio en una variable. Siempre. ¿Por qué? Porque la ruptura de homeostasis es una respuesta a un estímulo. Es una respuesta a un estímulo. Por eso dice, razón, somos irritables. ¿Se acuerdan? La irritabilidad es una característica del ser vivo, que determina que es la capacidad biológica que tenemos de responder a un estímulo. Volvamos a analizar entonces la introducción al capítulo. Dice, todas las respuestas, el apunte, entre paréntesis, manifestaciones evidenciables, que las estructuras exteriorizan frente a diferentes estímulos, como el ejercicio, por ejemplo, dan lugar sin excepción a un cambio en alguna variable biológica. Si lo llevan aquí al pizarrón, está graficado. No está escrito, pero está graficado. Ante un estímulo, hay una ruptura de la homeostasis y hay una respuesta orgánica. Esta respuesta se va a hacer para volver al nivel de homeostasis. Eso se los enseñó Hans Selye en su síndrome general de adaptación. Muchas variables biológicas, cuyo comportamiento constituyen las manifestaciones de la vida, deben mantenerse siempre dentro de ciertos márgenes de variación. Y es relativamente estrecho, como les conté, ¿no? O sea, tienen un margen muy estrecho. Eso pasa, por ejemplo, con la cantidad de glucosa en sangre, con la cantidad de lípidos en sangre y demás. Y que todas las variables estén en un lugar en el que el organismo está adaptado es lo que se llama homeostasis o estado de equilibrio que tiene la biología. Sin duda que como toda respuesta rompe la estructura orgánica, los sistemas regulatorios biológicos son los encargados de mantener esas estructuras en homeostasis. Esos sistemas son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por ejemplo, doy un ejemplo que está en el apunte. Por ejemplo, ante una elevada pérdida de minerales y agua por sudor, cada vez que nosotros sudamos, insisto, puede ser por ejercicio o no, un día de mucho calor, por ejemplo, o si está inducido por el desarrollo de la actividad física, se van a disparar diferentes mecanismos que van a evitar la pérdida desmedida del elemento, por ejemplo, agua o electrolitos. Manteniendo dicha variable biológica, que es la concentración de sustancias en un medio, dentro de ciertos valores de referencia, o sea, su homeostasis, compatibles con la actividad que se está haciendo por parte del individuo. Eso es lo que el gráfico del pizarrón llama respuesta orgánica. Siempre que hay una ruptura de la homeostasis, en este caso en mi ejemplo es la pérdida de minerales y la pérdida de agua, entonces va a haber una respuesta. Y esa respuesta orgánica va a hacer que cambie nuevamente esa variable biológica. El que hace esto es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ya vimos el sistema nervioso, es una red de comunicación rápida que conecta diferentes componentes a través del sistema nervioso, a través de mensajeros electroquímicos, que son los neurotransmisores, que circulan por circuitos específicos denominados nervios. ¿Bien? El sistema endocrino, en cambio, que es el que estamos empezando a estudiar, representado por el conjunto de glándulas de secreción interna, actúan a través de sus productos de secreción, que son las hormonas, que son los que se encargan de transmitir información y que se vierten directamente en el torrente sanguíneo en respuesta a estímulos. Esas hormonas viajan por la sangre y van hacia un lugar específico, que se llama células blanco objetivo o diana, que es el lugar donde se rompió la homeostasis. Y ahí es donde se provoca una respuesta funcional. Las hormonas regulan todo el organismo y ejercen acciones en lugares muy distintos a donde fueron liberadas. Y ellas interactúan con receptores que están dentro de cada célula, a los que llamamos células u órgano blanco u órgano diana. Este es el ejemplo de nuestro, este es el esquema de nuestro sistema neuroendocrino, este que está aquí. La hipófisis es la glándula madre del sistema
es la que representa el sistema endocrino en el sistema nervioso. Y el hipotálamo es el órgano del cerebro que se encarga, el hipotálamo es el órgano del cerebro que es el que se encarga de representar al sistema nervioso central, que está aquí, y crear el eje hipotalámico hipoficiario, que es lo que vamos a estudiar pronto. Entonces, podríamos decir que el sistema nervioso es el que se va a encargar de cumplir la función de darse cuenta de la ruptura de la homeostasis, y va a ser el sistema endocrino, a través de sus glándulas de secreción y de sus hormonas, el que se va a encargar de ir desde el sistema, fíjense, está en la zona diencefálica, desde el diencéfalo del sistema, se va a encargar de ir la hormona, con diferentes procesos, que lo vamos a estudiar a todos, que a través de la sangre, al lugar en el que se produjo la ruptura de esa homeostasis. ¿Cómo se organiza este sistema? Que es lo que estamos estudiando ahora, organización del sistema. El sistema endocrino, este modelo le va a decir el apunte, el modelo es muy complejo. Esto, piensen que lo que están viendo ahora es un gráfico exclusivo, o sea, pequeño, recién vieron un gráfico grande del sistema endocrino puesto dentro de lo que sería el sistema nervioso, o sea, en la cabeza de una persona. Aquí estaría el hipotálamo, todo esto, y debajo está la hipófisis. Esto sería la hipófisis. Todo esto es la hipófisis. Que si hacen un corte transversal, el dibujo está hecho, el corte transversal, por eso lo pueden mirar dentro, miran dentro al hipotálamo y también están mirando por dentro a la hipófisis. Cuando hacen el corte se dan cuenta que la hipófisis se divide en dos. La adenohipófisis, que está aquí, y la neurohipófisis, que está por aquí detrás. Cada una de ellas cumple funciones distintas. Bien, ¿por qué se dice la palabra complejo cuando se trata de describir la organización del sistema endocrino? Es complejo. Cuando hablamos de complejo, siempre lo aclaro en mis clases, hablo de la complejidad es la cantidad de elementos que componen a un todo. Una estructura es simple cuando tiene pocos elementos. Una estructura es compleja cuando tiene muchos elementos. Solemos usar la palabra complejo de manera distinta. La usamos como algo difícil. Y no siempre algo complejo es algo difícil. A veces algo simple es más difícil que algo complejo. El grado de dificultad está dado en otra cosa, que cuando se trata, por ejemplo, de funcionamientos orgánicos, la dificultad está en aprenderlos, pero no en ejecutarlos. De hecho, el sistema endocrino se ejecuta de manera automática y simple. Pero volvamos. El modelo de organización es complejo, o sea, tiene muchas partes, sería. Porque una buena parte de esas glándulas de secreción interna, que son, no olviden, los órganos que fabrican las hormonas, ya vamos a ir sobre cada una de ellas, secretan sustancias útiles para el organismo. Algunas son hormonas de todas ellas. Y están sometidas a un control del sistema nervioso. O sea, lo voy a decir en términos más simples que el apunte. El sistema es neuroendocrino. Nunca una glándula puede producir una hormona si no hay un control integral del sistema nervioso. Hay un control integral. Por eso el sistema es el eje, es un eje, funcionan juntos. Hipotálamo o hipotalámico hipofisiario. O sea, trabajan. En el gráfico del pizarrón está el hipotálamo, trabaja directamente con la hipófisis, trabajan juntos. Y eso crea el eje hipotalámico hipofisiario. Así se organiza el sistema nervioso. El hipotálamo está constituido por núcleos de neuronas con funciones específicas. O sea, el hipotálamo es un grupo de neuronas. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos sistema nervioso dijimos que las neuronas actúan en red? O sea que el funcionamiento del sistema no se hace a partir de la actividad individual de una neurona, sino que siempre actúan en red. Y que cuando grupos de cuerpos de neuronas se juntan para cumplir una función, le podemos llamar núcleos.
Por lo tanto, el hipotálamo es un conjunto de cuerpos de neuronas, núcleos de neuronas, está constituido por núcleos de neuronas, con función bien específica. Y está ubicado dentro del diencéfalo. Dentro del diencéfalo. ¿Se acuerdan que el diencéfalo estaba inmediatamente por debajo del telencéfalo? Todo cambio que sufre una variable, o sea, cuando había un cambio de variable biológica ante un estímulo. Por eso en el pizarrón lo resumí. ¿Ven? Aquí. El hipotálamo. ¿Cómo funciona? Ante la ruptura de la homeostasis, es el hipotálamo el que recibe el cambio de la variable. O sea, el que sensa la variable es el hipotálamo. No solo sensa la variable el hipotálamo también se encarga de interpretar la señal y generar la información. O sea, soluciona el problema de la homeostasis. Por ejemplo, en mi ejemplo que di recién, yo decía, pierdo agua y pierdo electrolitos. ¿En dónde ocurre eso? En el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo llega al hipotálamo y el hipotálamo sensa esa pérdida de agua y electrolitos. Y va a generar una información, porque la información llega a través de la señal que está en la sangre, llega al cerebro, a la neurona, específicamente al hipotálamo. El hipotálamo sensa esa señal, genera una información, o sea, soluciona el problema, pone esa situación, el problema ese, en una hormona que se llama hormona hipotalámica o factor de liberación, y se la manda a la hipófisis, a la solución. En esa solución que le manda a la hipófisis, no solamente dice a dónde tiene que ir la información, la célula o el órgano blanco, sino que dice qué tipo de hormonas tiene que solucionarlo. Todo eso lo dice el hipotálamo. Y no solamente dice qué hormonas, sino la cantidad de hormonas. Y a la vez el mismo hipotálamo le pide al núcleo de la célula, de la hormona en donde al núcleo de la célula que se rompió la homeostasis, que cree el receptor para la hormona que va a producir la hipófisis. Y ahí viene la función de la hipófisis. ¿Qué hace la hipófisis? La hipófisis es la que induce la respuesta adaptativa. La glándula hipófisis es la glándula madre. La hipófisis es la que va a hacer, la hipófisis es la que recibe la información hipotalámica y es la que va a generar una hormona que se llama hormona trófica o trofina. Y esa hormona trófica o trofina es la que va a ir a la glándula para que esa glándula produzca la hormona que el hipotálamo dijo que va a ir a solucionar la ruptura de la homeostasis. En mi ejemplo sería mantener el equilibrio del agua en el organismo y de los electrolitos en el organismo, que serían los minerales, sodio, potasio. ¿Bien? ¿Cómo se organiza el sistema endocrino entonces? Repasémoslo. Una buena parte de las glándulas se hallan sometidas directamente, dice el pizarrón, al control nervioso, constituyendo el eje hipotálamo-hipofisiario. ¿Y cómo funciona? Bien, el hipotálamo, cada vez que se rompe la homeostasis, recibe el cambio de variable y lo sensa. Interpreta la señal y genera una información que se la manda a la hipófisis. A la vez la hipófisis va a actuar a través de sus glándulas de secreción para que la hormona vaya y produzca la respuesta adaptativa. En general, así funciona. ¿Bien? El objetivo de esta parte de la clase del pizarrón es muy simple. Tienen que saber que el sistema endocrino tiene glándulas que secretan hormonas y que esas hormonas van hacia un órgano blanco, objetivo o diana, y que allí lo esperan receptores, y que ahí ese complejo que es la hormona con su receptor, inducen a la respuesta adaptativa, como dice aquí el pizarrón. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, organización del sistema. El que controla todo es el hipotálamo, que cada vez que se rompe la homeostasis es el que recibe la señal. La interpreta y genera una respuesta. La pone dentro de una hormona, en el caso de que así sea necesario. Y esa hormona que se llama hipotalámico factor de liberación, aquí están las glándulas dentro del hipotálamo, si los ven, aquí hay glándulas, ¿ven? La mandan a la hipófisis. Y la hipófisis es la encargada, el mensajero, de inducir a la respuesta adaptativa. Así funcionamos. Perfecto. ¿Cómo funcionamos luego? Vamos a estudiar ahora cada parte del sistema endocrino.
Así como lo primero que estudiamos del sistema nervioso fue el tipo de hormonas y qué es una hormona y cuántos tipos de hormonas, de neuronas teníamos, ahora vamos a estudiar hormonas, glándulas, para entender bien cómo funciona el sistema. No olviden que el sistema funciona a través de las hormonas. Pero ¿quién produce una hormona? Una glándula. ¿Qué es una glándula? Es un órgano que secreta sustancias útiles para el organismo, entre ellas hormonas. Las glándulas no solo producen hormonas, producen otras sustancias, pero al efecto de lo que estamos estudiando ahora, vamos a plantear que fabrican hormonas. ¿Bien? ¿Qué otro elemento tenemos aparte de las glándulas? Un órgano blanco, recién lo nombramos. ¿Qué era un órgano blanco? Era el sitio, la célula, a donde se producía la ruptura de la homeostasis, a donde se produce la ruptura de la homeostasis, y es hacia donde va la hormona. Eso es el órgano blanco. No olviden que puede ser un tejido o una glándula. Es aquel al que llegan las hormonas, entonces, el órgano blanco. Luego, la hipófisis o glándula pituitaria, que lo acabamos de ver, está en la silla turca, en el hueso esfenoides del cráneo, y es la que produce las hormonas tróficas o trofinas, y es, como les conté, la que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Las hormonas, que son esas sustancias químicas que producen las glándulas, se clasifican en dos. Este concepto, desde el punto de vista del entrenamiento, es muy importante, porque ¿para qué entrenan nuestros alumnos? Para lograr un rendimiento determinado. Ese rendimiento que busca un alumno tiene ciertas características, pero la más importante es el crecimiento. Cuando yo les enseñé las características de los seres vivos, les decía que somos irritables, por lo tanto, ante un estímulo respondemos al estímulo. Les decía que respondemos con el metabolismo y que el metabolismo se caracteriza por tener dos mecanismos. Uno es el catabolismo, que es cuando degradamos una sustancia química para sacarle energía y de esa manera responder al estímulo. Y lo segundo que les contaba era que también tiene anabolismo, que es esa sustancia química que degradé, ahora la voy a volver a armar. Por lo tanto, voy a volver a almacenar la energía que antes había gastado. Catabolismo y anabolismo son los mecanismos del metabolismo. Y aquí viene a donde quería llegar. ¿Cuál es el resultado del anabolismo en el organismo? El crecimiento. Nosotros, los entrenadores, usamos esa biología con la que nacieron las células para producir el crecimiento, que es el nuevo estado funcional de una célula. Por eso, posterior al ejercicio, el corazón crece, los vasos sanguíneos crecen, el músculo crece, el hueso, el ligamento, porque los entrenadores, a través de medios y métodos, facilitamos el crecimiento de los sistemas orgánicos. A eso es lo que luego llamamos rendimiento, que es el objeto de investigación del entrenamiento deportivo. ¿Por qué hago esta salvedad en este momento o este repaso en este momento? Porque cuando uno estudia hormonas, nosotros tenemos dos tipos de hormonas. Hay un tipo de hormonas que se llaman esteroides, pizarrón, está aquí, y otras las no esteroides. Los dos tipos de hormonas. Obviamente, ambas tienen gráficos en el pizarrón y están referidas a células. Lo que ustedes están viendo aquí son células. Célula, célula. ¿Qué característica tienen las hormonas esteroides? Las hormonas esteroides, cuando están en el torrente sanguíneo, las hormonas esteroides, tienen una estructura similar a la del colesterol. O sea, derivan del colesterol, que es grasa. Por esa razón son solubles en grasa, o sea, son liposolubles. Y se difunden con rapidez a través de las membranas. O sea, esta es mi célula, de gráfico de célula, aquí, gráfico de célula. Por lo tanto, estas son las membranas. ¿ven? Aquí ven las membranas de la célula. Esta es la hormona aquí, esteroide, que está aquí adentro, su receptor. El apunte les va a contar qué es un receptor luego. Ese receptor es una proteína, bien estructural. Ahora lo vamos a ver en el otro pizarrón, pero es una proteína específicamente, el receptor. La hormona y el receptor crean un complejo, que es el complejo hormona-receptor. El tema es que todas las hormonas de característica esteroide ingresan directamente a la célula y los espera su receptor y crean el complejo hormona-receptor.
Ahí está. O sea, característica de la hormona esteroide. Difunde. ¿Se acuerdan? Para pasar una membrana, los materiales podían hacerlo por difusión, que era cuando pueden pasar por el intersticio de la membrana, que es una capa pilipílica, no olviden, con canales proteicos. Entonces, es mucho más fácil que una hormona esteroide llegue a su receptor. ¿Y qué hace el receptor una vez que la hormona pasa? Puede ir directamente al núcleo, ¿ven? Y pueden activar al ADN para que produzca la respuesta que la hormona busca. Esa es la ventaja de la hormona esteroide. La hormona no esteroide, en cambio, no son liposolubles. Por lo tanto, para poder pasar por la membrana, aquí está el ejemplo, necesitan que el mensajero, que está aquí, aquí está el mensajero, el receptor, digamos, el receptor la espere en la membrana. O sea que no puede difundir. Esta hormona, que no es liposoluble, que es una hormona proteica, que es no esteroide, necesita que el receptor la espere en la membrana. La hormona esteroide no hacía falta, pasaba directamente. Ahora no puede pasar para producir el efecto que busca la hormona. Entonces, se adhieren a los receptores que son altamente específicos y se encuentran en la membrana plasmática de las células u órganos blancos. Esta unión favorece la formación en la célula, adentro de la célula, aquí está, de un complejo químico que es el AMP cíclico, que no es otra cosa que un segundo mensajero. Se podría decir que la hormona es el primer mensajero y que luego, junto con su receptor, crean un segundo mensajero denominado AMP cíclico. Aquí está. Que es una molécula responsable de la acción de la hormona. Ella sí va a ir después a pedirle al núcleo que produzca la acción determinada, no importa cuál fue en este caso. Entonces, la diferencia de las hormonas, la esteroide ingresa directamente por simple diferencia de presión, porque, ¿qué dice el apunte de la hormona esteroide? Que tiene una estructura similar al colesterol. ¿Sí? Por lo tanto, difunde. No hay transporte activo. Aquí, en la hormona no esteroide hay transporte activo, porque si no estaría este receptor, la hormona no podría cumplir el efecto que está buscando. ¿Bien? Perfecto. Estos son los tipos de hormonas. Tipos de hormonas. Entonces son dos. Los tipos de hormonas son dos. Hormonas esteroides y hormonas no esteroides. Tenemos de las dos, luego veremos qué función cumple cada una en el ejercicio. Vamos a hablar un poquito de los receptores, que están aquí, ¿ven? Los receptores, que también tiene su pizarrón. Obviamente que nosotros, los entrenadores, tenemos que eficientizar este sistema. Ustedes piensan que el sistema está pensado nada más que para que la persona se mueva, no para que entrene. Por lo tanto, necesitamos que las hormonas, por ejemplo, sean más específicas y que tengan una gran capacidad, que es de reconocer su órgano blanco. Y eso es posible gracias a que hay receptores. Recién los nombré y están en el gráfico, ahora lo vamos a aprender más técnicamente. Son proteínas, o sea que los receptores se anabolizan, se arman dentro de cada célula. La célula arma el receptor en el momento en el que el hipotálamo determina la necesidad de una hormona. O sea que el hipotálamo se da cuenta que la célula, que va a ser la célula blanca, rompió la homeostasis. Entonces, le avisa a la hipófisis y a la vez hace que el núcleo cree un receptor. Ese receptor que crea lo tiene que armar son de proteínas, por lo tanto lo arman con aminoácidos. Y la propiedad que tiene es de reconocer a la hormona, no importa que esa hormona venga por la sangre en muy bajas concentraciones. El receptor se une a la hormona y transmite una señal intracelular, o sea, hacia adentro de la célula, y produce una respuesta biológica, que representa, disculpen, el efecto, como dice aquí el pizarrón, el efecto de la hormona. Esa respuesta biológica es la que hay que afianzar dentro de los procesos bioquímicos. Aquí, dentro de la característica de los receptores, tienen que saber como entrenadores que hay dos cosas que tienen que ustedes lograr con el alumno, que se llama adaptación bioquímica. Una es que los receptores tengan una mejor propiedad de reconocer a una hormona. Se llama afinidad del complejo hormona-receptor.
Después que se unen, transmiten una señal intracelular, que es el que va a producir el efecto de la hormona. O sea, la razón por la cual el sistema nervioso le pidió a la hipófisis que se produzca esa hormona. La interacción entre la hormona y el receptor se ha comparado con la disposición de una cerradura, que esa vendría a ser el receptor, y una llave, que es la hormona, en la que solamente la llave correcta, dice el pizarrón, puede desbloquear la acción determinada dentro de una célula. La combinación de una hormona destinada a un receptor correspondiente recibe la denominación de complejo hormona-receptor. O sea, cada hormona que sale del torrente sanguíneo tiene un receptor específico, que cuando se unen, recién crean como complejo hormona-receptor, lo voy a decir en términos técnicos, el efecto biológico, que no es otra cosa que el potencial que tiene ese complejo de solucionar el problema de la homeostasis, o sea, de responder bioquímicamente a la respuesta hipotalámica. ¿De qué depende esa respuesta biológica de la célula? Bueno, primero, del número de receptores, como dice el pizarrón, de la concentración de la hormona. Cuando, por ejemplo, la concentración de la hormona es biológica, a mayor ruptura de la homeostasis, el sistema endocrino nervioso siempre lo sensa. El sistema endocrino siempre, excepto enfermedades, obviamente, produce la hormona. La hormona sale al torrente sanguíneo. ¿De qué depende que haya una respuesta biológica? De la concentración de la hormona, ya lo dije, pero también del número de receptores. Porque son dos biologías distintas. O sea, dos adaptaciones distintas. La glándula siempre va a producir la hormona, pero para que el núcleo de la célula blanco, produzca receptores, necesariamente tiene que tener aminoácidos. Y eso ya depende de la digestión de alimentos, por ejemplo, del transporte, del sistema digestivo específicamente. Y otra cosa que se entrena, dos cosas de estas se entrenan. El número de receptores, ¿por qué? Y porque lo que hace un estímulo de entrenamiento es hacer que las células necesiten muchos receptores a través de nuestros estímulos. Si el alumno está bien alimentado y descansa bien, entonces va a tener mayor cantidad de número de receptores. Y lo podemos hacer gracias al entrenamiento. Y lo segundo que logra es la afinidad de hormona-receptor, que son determinantes para crear el efecto biológico. A mayor cantidad de hormonas y mayor cantidad de receptores, y mayor trabajo, de ahí están las series y repeticiones, entonces la afinidad de hormona-receptor se eleva y mejora la respuesta biológica. Entonces el alumno se fatiga, pero se recupera más rápido. Y algunos de los efectos de todos los que producen las hormonas en el organismo, de ese complejo que se llama complejo hormona-receptor, pueden ser activaciones de enzimas, cambio en la permeabilidad de las membranas para que pasen mayor cantidad de sustancias químicas, facilitación de la síntesis proteica, o sea, del armado del músculo, por ejemplo, huesos, ligamentos, tendones, que son síntesis proteica, cambios en los metabolismos de las células, por ejemplo, que consuman más grasa que glucosa, por ejemplo, estimulación de las secreciones celulares, o sea que son todas las respuestas, los efectos, perdón, que producen los efectos del complejo hormona-receptor. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema? Aquí hay un gráfico de lo que llamamos los ejes endócrinos, que es el eje hipotálamo-hipófisis o hipotalámico-hipofisiario. ¿Cómo funciona este eje? Yo dije antes, está aquí, fíjense, a través de hormonas tróficas o trofinas, desencadenan la liberación de otras hormonas por parte de diferentes glándulas del cuerpo. Aquí está para que ustedes ubiquen a las glándulas más importantes en el ejercicio de nuestro cuerpo. En realidad, las glándulas son para todo, fundamentalmente. Nosotros las estudiamos, las que producen hormonas útiles a la hora de regular el ejercicio. La glándula que no estudiamos es la pineal, que es la primera que tiene en el gráfico, que también está en el diencéfalo, en la corteza diencefálica, está un poquito por arriba del hipotálamo, geográficamente hablando, en el sistema nervioso, pero es una hormona que produce efectos general que beneficia a la calidad de salud y organización del sistema y del organismo, pero que no tiene una influencia directa. Todo tiene influencia indirecta en el ejercicio, pero no directa.
Ahora bien, ya dijimos la función del hipotálamo, la de sensar. El hipotálamo es el que a través de hormonas o de neuronas se comunica con la adenohipófisis y con la neurohipófisis. Se comunica con la adenohipófisis a través de hormonas hipotalámicas o factores de liberación. Pero se comunica el hipotálamo con la neurohipófisis, que tiene la particularidad, por eso se llama neuro, de que tiene terminaciones nerviosas y receptores nerviosos. Así que el hipotálamo con ella se comunica a través de neuronas. En cambio, la adenohipófisis a través de hormonas, hormonas hipotalámicas. ¿Qué propiedad tiene cada una de las partes de la hipófisis? La adenohipófisis produce hormonas, como dice aquí, trofinas u hormonas tróficas o trofinas. ¿Qué características tienen esas hormonas? Las hormonas tróficas o trofinas se pueden comunicar de manera directa con las glándulas endocrinas. Geográficamente, fíjense, en el pizarrón, primero están las tiroides, porque las tiroides están bien aquí en lo que nosotros conocemos como la garganta, ahí están las tiroides, por debajo están las paratiroides, ahí, que es la primera glándula con la que se puede comunicar, insisto, siempre como ubicación, por eso le llamo geográfica, la adenohipófisis, la tiroides. Luego está la corteza suprarrenal, aquí están los riñones, arriba de los riñones tenemos la glándula que se llama corteza suprarrenal. Si ustedes cortan, hacen un corte transversal de la corteza, van a encontrar adentro la médula suprarrenal. Está la médula suprarrenal, tiene corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Juntas se llaman las cápsulas suprarrenales. Por la corteza obviamente está por fuera, adentro en el corazón están las médulas suprarrenales. Abajo están las gónadas. Las gónadas son los ovarios en las mujeres y los testículos en los varones. Esas son las gónadas. O sea que, fundamentalmente, nuestro organismo, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio, funciona a partir de las glándulas tiroides, de la corteza y médula suprarrenal, que forman parte de las cápsulas suprarrenales o médula suprarrenal, y las gónadas. Cada una de ellas fabrica su propia hormona. En el caso de la tiroides, la T3 y la T4, que es el resumen de triodotiroxina y de triodotironina, T3 y T4. A su vez, la adenohipófisis también produce una hormona, la somatotrofina. La adenohipófisis crea la somatotrofina. Ven que es una hormona trófica, y aquí lo dice, trofina. Se llama somatotrofina. A la vez, la corteza suprarrenal produce aldosterona y colesterol. La médula, adrenalina y noradrenalina. Y las gónadas, que son las hormonas sexuales, producen estrógenos, progesterona y andrógenos. La neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, la anterior es la adenohipófisis, produce dos hormonas, la oxitocina y la ADH. En el ejercicio, la que usamos es la ADH u hormona antidiurética, la ADH. Bien, este es nuestro eje endocrino. Bien, entonces, ¿cómo funciona? La repaso. El hipotálamo sensa el estímulo. Y si necesita una hormona, que puede ser la T3 o la T4, la aldosterona o el cortisol, si necesita adrenalina o noradrenalina, o algún estrógeno, progesterona, o algún andrógeno, entonces el hipotálamo le va a enviar una hormona hipotalámica a la adenohipófisis para que la adenohipófisis se comunique con la glándula. Vamos a ver el ejemplo, en este caso, de la gónada. Entonces, la adenohipófisis va a producir una hormona trófica o trofina, que en este caso se va a llamar gonadotrofina, y va a enviar el mensaje a las gónadas. Y le va a decir que produzca progesterona, por ejemplo, o que produzca estrógenos. Y le va a decir la cantidad que va a producir. Ese estrógeno se va a vertir al torrente sanguíneo, va a ir hacia el órgano o célula blanco, lo va a esperar su receptor, se va a unir como complejo hormona-receptor y va a producir el efecto biológico buscado. Pasaría lo mismo si necesito T3 o T4.
El hipotálamo censó esa necesidad a través de una hormona hipotalámica, se lo avisa a la hipófisis crea una hormona trófica o trofina, la envía hacia la tiroides para que la tiroides fabrique T3 o T4, envía el torrente sanguíneo, va al órgano celular blanco, lo espera el receptor y crea el efecto biológico buscado. La única diferencia es que si el hipotálamo sensa que necesitamos retener líquido en el cuerpo, sobre todo agua, entonces va a mandar el hipotálamo a la neurohipófisis a través no de una hormona, sino de una neurona, la orden a la neurohipófisis para que fabrique ADH, que también va al torrente sanguíneo, que también va al órgano blanco, que encuentra su receptor y crea el efecto biológico. Así funcionan nuestros ejes endocrinos. Así funciona el sistema. Bien, entonces, nuestro sistema funciona a través de glándulas, de hormonas, funciona a través de un órgano blanco y del complejo hormona-receptor. Eso podríamos decir es la biología o la anatomía y la fisiología juntas del sistema endocrino. Es lo que debemos saber los entrenadores para luego analizar qué función cumple este sistema en el ejercicio. Próximo pizarrón. ¿Qué hace el sistema endocrino del ejercicio? El sistema endocrino del ejercicio es responsable de dos cosas. Primero, este sistema es el responsable de la relación que existe entre el tejido muscular y el de los tejidos que proveen nutrientes. O sea, mientras estoy ahora yo, por ejemplo, dando la clase y ustedes escuchándola, nuestro sistema está produciendo energía todo el tiempo. Pero el sistema con el que está produciendo energía, como es homeostasis y nada más estamos produciendo movimiento, es el que tiene adaptado nuestro sistema. O sea, todos los sistemas orgánicos están funcionando y se están, aquí hay una frase que la tienen que aprender, autorregulando. O sea, tienen una adaptación de base con la que nacen que se está autorregulando. El nivel de sustancias químicas que necesitan para producir la energía, que ya las estudiamos, porque estudiamos el organismo como sistema generador de energía, la cantidad de glucosa, ya la tienen, cuando le faltan la sacan de la sangre, y si falta la sacan del hígado. La hormona que se encarga de eso ya está en el torrente sanguíneo, está con ustedes y ya tiene nivel homeostático. Ahora bien, es obvio que todo eso va a cambiar ante el ejercicio. El sistema endocrino se va a encargar de esos cambios. Fundamentalmente de los tejidos que proveen esos nutrientes, que son el adiposo y el hepático. Que son, no olviden que entre el 90 y el 97% de la cantidad de energía que produce nuestro cuerpo en el ejercicio, lo hacemos a través de la glucosa y de la grasa. Los aminoácidos proveen entre el 2 y el 5% nomás de la energía del movimiento, o sea, para el ejercicio. Entonces, no son determinantes. Sí son la grasa y la glucosa. Y esos tejidos que proveen esos nutrientes son el adiposo, en donde guardamos la grasa, y el hepático, donde guardamos la glucosa. Entonces, primera función del sistema del ejercicio. La interrelación que existe entre el trabajo muscular que aumenta en el ejercicio y los tejidos que proveen los nutrientes para que el músculo produzca la energía. Segunda función del sistema endocrino del ejercicio. La repercusión que el ejercicio provoca en gran cantidad de órganos, aparatos y sistemas. Esto es muy importante. Porque mientras nosotros estamos, ahora sí como estamos, nuestro corazón funciona de una manera, el hígado, el riñón, el páncreas, todo nuestro cuerpo funciona de una manera determinada. En el ejercicio tienen que cambiar el funcionamiento de todos los órganos. Por eso el ejercicio produce lo que el apunte llama, en este caso el pizarrón, una repercusión. El ejercicio repercute en todos los órganos y alguien se tiene que encargar de que vuelvan a la homeostasis. ¿Quién se encarga de eso? El sistema endocrino. Tiene que mantener, por ejemplo, algo que di como ejemplo antes, fluidos, electrolitos, se pierde mucha agua para termorregular al organismo mientras se está trabajando con el ejercicio. Tiene que mantenerlo. También tiene que regular el metabolismo de las proteínas, fundamentalmente. Piensen que las proteínas son las que arman nuestras estructuras, que son poco usadas, muy poco usadas, mientras vivimos.
y empiezan a tener un uso más determinante cuando entrenamos. Así que también se tienen que encargar de esa repercusión que tiene que ver con el metabolismo proteico. Eso es lo que vamos a estudiar posteriormente en el capítulo. O sea que los efectos hormonales sobre el metabolismo de la energía es lo que vamos a empezar a analizar. El metabolismo, vamos a empezar a analizar primero digamos así, la primera función que tiene el sistema endocrino en el ejercicio, que son esos efectos de las hormonas sobre el metabolismo de la energía, que como les dije antes, tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas, que son los encargados de mantener los ATP musculares, o sea, los transportadores de energía, para realizar el ejercicio. Vamos a analizar cuáles son las hormonas y cómo funcionan. Varias hormonas son las que funcionan en esta regulación. Primero, repasemos cómo funciona el sistema. Vamos a acordarnos de algo que ya estudiamos. ¿Dónde está primariamente la sustancia química que utilizamos dentro de las células para producir ATP? En el alimento. El alimento tiene básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 4 elementos básicos. El sistema digestivo se encarga de procesar el alimento y toma a este carbono, hidrógeno y oxígeno y los combina y forma glucosa, ácido graso y aminoácido y lo pone dentro del torrente sanguíneo para que circule nuestro organismo. ¿El torrente sanguíneo qué hace? Utiliza la sustancia química cuando las células la necesitan. Ante la ruptura de la homeostasis, cuando utilizamos un ATP, la glucosa se convierte, sale de la sangre, se mete en la célula, se convierte en glucosa 6, fosfato, se degrada, forma ácido pirúvico, ¿bien? Y de aquí, de esta degradación de la glucosa 6-fosfato, que la llamamos glucólisis, libera energía para producir ATP. Y luego también hay una producción de ATP dentro de las mitocondrias, que sería el sistema oxidativo. ¿Dónde hay glucosa? Bueno, en la sangre. ¿Dónde más? En el hígado. El sistema digestivo también pone, a través del torrente sanguíneo siempre, no solo sangre para que se use, sino que aquello que comimos y sobra lo guarda dentro del hígado. El nivel de adaptación del músculo también hace que se guarde glucosa dentro del músculo. Glucógeno hepático, glucógeno muscular. Así funcionamos. La cantidad de glucosa en sangre es una variable biológica de las que estudiamos al principio. Al principio estudiamos las variables biológicas, que son las que se rompen. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, rompen una variable que se llama índice glucémico, que es la cantidad de glucosa en sangre. Índice glucémico, la cantidad de glucosa en sangre. Las glándulas endocrinas, en el ejercicio, responden a hormonas que pueden hacer dos cosas. Una, hipoglucemiantes, que se encargan de hacer que baje la glucemia en sangre. De eso se encargan. ¿Cuándo ocurre que la glucemia en sangre sube? Después que comemos. Cuando el sistema digestivo deja de trabajar, aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Y eso crea la hiperglucemia. Entonces van a venir hormonas que son hipoglucemiantes. Van a guardar la glucosa que sobra. ¿A dónde la guardan? En el hígado primero, en el músculo si hiciera falta. Cuando terminan de trabajar las hipoglucemiantes, la glucemia en sangre vuelve a la normalidad. No olviden que las hormonas se encargan de mantener la homeostasis. En la sangre, en este caso. Ahora, también tenemos las hiperglucemiantes. ¿Y eso cuándo pasa? Y cuando la sangre entra en hipoglucemia. Significa, por ejemplo, lo voy a hacer a propósito aquí, que esta glucosa la uso. Al usarla, rompí la homeostasis. La sangre que estaba en índice glucémico correcto, ahora pierde, rompe esa homeostasis glucémica. Entonces la sangre se vuelve hipoglucémica, o sea, le falta glucosa. Y ahí vienen las hormonas contrarias, las hiperglucemiantes, que son las que aumentan la glucosa en sangre. ¿Y qué hacen esas hormonas? Sacan el depósito principal y únicamente el hígado. El depósito del músculo sirve para usarlo dentro del músculo, pero no sirve para poner glucosa en sangre. El único depósito que puede poner, como dice la flechita aquí, glucosa en sangre, es el tejido que está dentro del hígado. O sea, el glucógeno hepático.
Ahí están las glándulas endocrinas produciendo dos tipos de hormonas, las hipoglucemiantes y las hiperglucemiantes. Las hipo sirve para cuando la sangre está hiperglucémica y tiene que guardar, y lo guarda en el hígado. Y las hiper son cuando la sangre está hipo, o sea que tiene menos glucosa de la que debería para mantener la homeostasis, entonces saca del depósito y la pone en la sangre. Pues se llaman hiperglucemiantes. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo funciona en el ejercicio? Bueno, hay algo que ya saben ustedes. Mecanismo de regulación. La concentración de glucosa en sangre, o sea, lo que recién llamé la homeostasis sanguínea, durante el ejercicio depende del equilibrio entre el consumo de glucosa por los músculos y su liberación por el hígado. Eso es lo que adaptamos los entrenadores. En reposo, la liberación de glucosa hepática es facilitada por una hormona que se llama glucagón. Esta hormona, el glucagón, está siempre en el torrente sanguíneo. Esa es la que está desde que estoy en la panza de mi mamá. O sea, no necesita tanta adaptación el organismo para que el glucagón esté en el sistema, porque forma parte de la homeostasis orgánica, el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Qué función cumple el glucagón? Es un mensajero que va hacia el hígado y le dice que degrade, descomponga al glucógeno hepático y que libere glucosa de ese glucógeno y que lo ponga dentro de la sangre para que solucione el problema de la hipoglucemia sanguínea. Y también favorece el glucagón la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Eso es en reposo. O sea que en este momento ustedes están gastando glucosa. Vamos a suponer que hace mucho que desayunaron. Suponer que desayunaron hace 3 horas. Más o menos. O que hace 3 horas que no ingesta. ¿Cómo está la sangre? Hipoglucémica. Entonces, el glucagón aumenta la cantidad de sangre producido por una glándula endocrina que ahora la vamos a aprender, que se llama páncreas. Entonces, ¿qué hace? Me olvidé del páncreas en el eje endocrino. Ahora lo voy a plantear nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el glucagón sale del torrente sanguíneo, ¿cuál es el órgano blanco? El hígado, va al hígado. ¿Y qué hace en el hígado el glucagón? Le dice al núcleo del hígado que necesita que degrade o descomponga, según la terminología usada, en este caso por el apunte, glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? Era depósito de glucosa. Cuando la libera, la glucosa va al torrente sanguíneo. Y eso soluciona el problema de la hipoglucemia. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio? Lo que ocurre es esto. La célula, aquí está el gráfico, en el ejercicio aumenta el consumo de glucosa del reposo. Empieza a aumentar el consumo. No solo aumenta el consumo en cantidad, sino en calidad. ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender ahora que se llama la tasa de actividad. O sea, la intensidad del trabajo. En reposo el corazón está en 60. En el ejercicio el corazón al menos está en 120. Al doble. O sea que no solamente aumenta el consumo de la glucosa en cantidad, sino en calidad. Ahora, el complejo hormona-receptor y la eficiencia del sistema es determinante. ¿Qué ocurre? La sangre, porque la célula necesita más glucosa, entonces la sangre va a entrar en hipoglucemia, porque la sangre va a tener que darle la glucosa a la célula que está trabajando. Cuando la sangre se vuelve hipoglucémica, un órgano que se llama páncreas, que también es una glándula endocrina, el páncreas está un poquito por debajo en el gráfico que tiene, en el apunte, está un poquito por debajo el páncreas ¿vieron el gráfico? Lo van a ver, está por debajo de las suprarrenales, allí está el páncreas. Entonces, cuando el páncreas sensa que falta glucosa en sangre, lo primero que hace es liberar glucagón. No olviden que el glucagón ya estaba siendo liberado, por lo tanto podemos decir que acelera el páncreas la producción de glucagón. El páncreas es el encargado de formar el glucagón. El glucagón va al hígado, que lo recibe a través de un receptor, no olviden, y produce la ruptura. Lisis es ruptura, lo aprendimos en glucólisis, ruptura de la glucosa. Aquí va a haber glucógeno lisis, o sea, va a haber una ruptura del glucógeno, una degradación, una descomposición del glucógeno,
y libera glucosa a la sangre y devuelve la homeostasis. Así funciona el glucagón en el ejercicio. Y se da porque la sangre se vuelve hipoglucémica, porque en el ejercicio aumenta el consumo de glucosa del reposo. Ahora bien, ¿qué ocurriría si es que el alumno sigue haciendo ejercicio? Esto es muy importante porque si el ejercicio, esto va a ocurrir más o menos entre 3 y 5 minutos de que empiece el ejercicio. Si el ejercicio sigue en el mismo nivel de intensidad, no olviden de la frase del nivel de intensidad. Voy a cambiar la dinámica de los pizarrones. Ahora vuelvo, ¿eh? Ya cambié la dinámica del pizarrón, ahora vuelvo, miren, porque quiero marcarles cosas. Primero les quiero marcar dónde está el páncreas. Aquí está el páncreas, ¿ven? El páncreas está por debajo de las cápsulas suprarrenales. Está aquí. Aquí está el páncreas, entre los dos riñones, podríamos decir. Primera cosa que les quería marcar. Por eso cambié dinámica de pizarrón. Lo segundo que les quería marcar. Está aquí. Fíjense, cuando nosotros trabajamos, la glucosa baja a la célula y produce energía. Y vuelve hipoglucémica a la sangre. Ahí es cuando el hígado va a poner glucosa a partir del glucagón, que es la hormona que se va a encargar de hacerlo. Ahora bien, sigamos aquí. La médula suprarrenal, si es que el ejercicio sigue, fíjense esto, en el mismo nivel de intensidad. Mismo nivel de intensidad. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque en el ejercicio, para que la fisiología del ejercicio, que es lo que estamos estudiando ahora nosotros, se cumpla, no solo el volumen es determinante, sino la intensidad. Porque la intensidad en el ejercicio, en biología, determina el nivel de intensidad que se sigan produciendo exactamente los mismos efectos biológicos. Vamos a suponer que yo estoy trotando en una plaza y empiezo trotando a una velocidad de 13 kilómetros por hora, de 10 kilómetros por hora. No importa, el 10 kilómetros por hora es un dato matemático, no es tan importante. 10 kilómetros por hora es el promedio en el que estoy trotando en una plaza. Cuando la célula se vuelve hipoglucémica en el minuto 3, 4, 5 más o menos, el páncreas empieza a liberar mayor cantidad de glucagón, que está en esta parte del pizarrón. ¿Ven aquí? Mayor cantidad de glucagón. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando en ese porcentaje. Estoy trabajando más o menos en un porcentaje parecido, vamos a decir, a 10 kilómetros por hora. Perfecto. ¿Qué pasa allí? El glucagón va al hígado, el hígado libera a partir de la glucogenólisis glucosa a la sangre y devuelve la homeostasis. Yo sigo a 10 kilómetros por hora. Va a haber un pequeño problema, que si mantengo el mismo nivel de intensidad, o sea, si voy a 10 kilómetros por hora, el organismo, el páncreas, va a decir, yo hasta aquí llegué, o sea, no puedo producir más glucagón, porque el páncreas también tiene homeostasis, o sea, el páncreas también tiene una determinada potencialidad de producción de la hormona. No es que es eterno, no es que puede producir lo que nosotros querramos, no. Tiene una adaptación también. El páncreas como órgano tiene su propia homeostasis. O sea que el páncreas también necesita tiempo para poder producir. Y necesita tiempo y tiene una cierta adaptación de producción. El páncreas. Entonces, si nosotros seguimos con el mismo nivel de intensidad, porque aquí va a ocurrir algo muy particular. El sistema nervioso, que siempre tiende a mantener la homeostasis, antes de que el hipotálamo vaya a enviar informaciones del eje endocrino, lo que va a tratar de hacer el organismo, y ahí sobreviene la fatiga o la actividad mental del encéfalo, lo que va a tratar de hacer es que el alumno pare el ejercicio. O sea, que baje la intensidad. Si venía corriendo a 10 kilómetros por hora, va a procurar que el alumno empiece a correr a, por ejemplo, 11 kilómetros por hora. O sea, más lento. ¿Por qué lo trata de hacer el sistema nervioso? Porque si va más lento, el páncreas tiene más tiempo, al bajar la tasa de actividad, o sea, la intensidad, tiene más tiempo para seguir produciendo glucagón. Al necesitar glucagón de una tasa de actividad más baja,
el sistema tiene la posibilidad de que el glucagón es el que siga trabajando. Y no sigue el proceso de adaptación bioquímica que seguiría si es que el alumno tiene la adaptación suficiente como para mantener el nivel de intensidad. En el supuesto caso que el alumno mantenga el nivel de intensidad, entonces van a ocurrir estas adaptaciones. ¿Ven? Vuelvo a decirlo, si el ejercicio sigue en el mismo nivel de intensidad, entonces van a ocurrir estas adaptaciones que voy a marcar ahora. La adaptación que va a ocurrir, primero, es que la médula suprarrenal, la médula, libere catecolaminas. Las catecolaminas están formadas por dos hormonas que están dentro, volvamos al gráfico, nosotros tenemos dentro del gráfico, fíjense ustedes aquí, las suprarrenales que están aquí tienen dos glándulas, la corteza y la médula. La médula suprarrenal que está adentro de las cápsulas suprarrenales, ellas van a producir las catecolaminas, que son dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué van a hacer ellas? Lo mismo que el glucagón. Van a salir al torrente sanguíneo, van a ir hacia el hígado, en el hígado los va a esperar su receptor y van a hacer lo mismo que hacía el glucagón, o sea, glucogenólisis. Van a degradar glucógeno para poner mayor cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Y porque el páncreas ya no puede hacerlo en la misma intensidad. Entonces la médula suprarrenal va a colaborar a través de las catecolaminas. Si el alumno sigue haciendo el ejercicio en el mismo nivel de intensidad, entonces la médula va a ser también insuficiente y va a funcionar la corteza suprarrenal, que también forma parte de las famosas suprarrenales. La corteza va a liberar una hormona que se llama cortisol. El cortisol, ¿qué va a hacer? Va a salir al torrente sanguíneo, va a catabolizar proteínas, por lo tanto, va a liberar aminoácidos. El aminoácido va a ir al hígado, y en el hígado va a producir glucógeno nuevo. O sea, va a producir neo es nuevo, génesis, nacimiento. O sea, va a hacer nacer glucosa nueva, gluconeogénesis, en el hígado. ¿A partir de qué? Del aminoácido. Lo hace todo el tiempo, fíjense aquí dice, estimula la descomposición del glucógeno y la formación de glucosa a partir de aminoácidos. ¿Quién se encarga de hacer eso? Como hormona primaria es el cortisol. En realidad el cortisol lo que hace es romper estructuras de las proteínas, liberar el aminoácido, que el aminoácido vaya al hígado y el hígado se encarga de hacer glucosa nueva. Gluconeogénesis, nueva. ¿Bien? Esa es la función de la corteza. Ahora, ocurre esto, que si el organismo está trabajando con el ejercicio, las proteínas son necesarias para el ejercicio. Por lo tanto, el cortisol va a estar muy poco tiempo en el torrente sanguíneo. E inmediatamente el sistema nervioso va a producir la segunda adaptación del ejercicio. O sea, va a decirle a la adenohipófisis, el sistema, siempre que mantengamos, no olviden que estábamos corriendo a 10 km por hora, seguimos corriendo a 10 km por hora, la adenohipófisis va a liberar somatotrofina, que es una hormona trófica, ¿se acuerdan? Hormonas tróficas o trofina, que las produce la adenohipófisis. ¿Y qué va a hacer? Va a movilizar la grasa. ¿Qué es movilizar la grasa? Movilizar la grasa es usar la grasa que está dentro de las células. Las células, no olviden que no solo tienen glucógeno, también tienen triglicéridos, o sea, depósitos de grasa. Entonces, cuando las células que están en nuestro gráfico inmediatamente, que sigue, en nuestro gráfico inmediatamente inferior en este caso, fíjense, nosotros tenemos triglicéridos dentro de las células. Nosotros tenemos glucógeno muscular, también tenemos triglicéridos. Cuando el núcleo necesita de la célula, necesita energía, y ya estamos cerca de los 15, 17 minutos a tasas de actividad altas, o sea, frecuencias cardíacas cercanas a 130, 140 de frecuencia cardíaca. Y
necesita más cantidad de energía, sobre todo energía aeróbica, porque después de los 3 minutos la energía de producción ya es predominantemente aeróbica. La glucosa que viene de la energía que viene de la glucosa a través del pirúvico ya empieza a ser muy baja. O sea, empieza a ser insuficiente. Entonces el núcleo va a movilizar a la grasa, o sea, los triglicéridos. Y va a empezar a usar el triglicérido que está dentro del músculo. A ese mecanismo, que es usar en vez de la glucosa a la grasa, se llama movilización de las grasas. Y esa movilización de las grasas la hace la somatotrofina, que es una hormona no esteroide. Por lo tanto, como hormona no esteroide que va a entrar hacia el torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo va a entrar a la célula a través de un mensajero, va a producir un segundo mensajero y le va a decir a la enzima que degrada el triglicérido que libere un ácido graso, que ese ácido graso se convierta en acetilcoenzima y que luego vaya al ciclo de Krebs y a la cadena y forme ATP. Ese momento se llama movilización de las grasas. A pesar de que estamos consumiendo grasa, favorece al mecanismo de la glucosa, porque al hacerse cargo el núcleo de formar ATP para responder al estímulo con grasa, libera de alguna manera, hace que la glucosa sanguínea y el glucógeno muscular puedan volver a armar sus depósitos. Ese es el momento en el que el sistema nervioso decide cambiar el combustible. Deja de predominar la glucosa, que venía predominando hasta ese momento, y empieza a movilizar para que predomine la grasa. Y empieza a predominar la grasa. Y cuando eso ocurre, o sea que la grasa es la que empieza a predominar en ese momento, el sistema neuroendocrino, el hipotálamo, le va a pedir a la adenohipófisis, a través de una hormona, que le diga a la tiroides que liberen T3 y T4, que libera la glucosa a la sangre desde el hígado y el tejido adiposo. O sea que la tiroides va a cumplir una función de complemento para la liberación. Aquí la somatotrofina moviliza las grasas y permite que descanse un poco el sistema de la glucosa efectivamente, o sea, los depósitos de glucosa, y hace que la tiroides del T3 y T4 liberen mayor cantidad de glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para mantenerlo en homeostasis. De esta manera el sistema se encarga de controlar la glucosa. En las próximas clases vamos a seguir, obviamente con la grasa ahora, porque no olviden, vamos a volver a pizarrones previos, no olviden que el sistema endocrino se encarga de la interrelación que existe entre el trabajo muscular y el de los tejidos, que acabamos de estudiar, el hepático. Próxima clase, la clase que viene, vamos a estudiar a adiposo. Y después de estudiar al adiposo, vamos a estudiar las repercusiones orgánicas. Primero, cómo hace el sistema para mantener fluidos y electrolitos. Y luego, para ver cómo hace para regular el metabolismo proteico. Siempre vamos a estudiar de la misma manera. Vamos a estudiar la glándula, la hormona, y siempre vamos a tener en claro, aquí están las glándulas y hormonas, vamos a tener en claro la función que cumplen cada uno. Este es el mecanismo, acabamos de estudiar, que regula la glucosa. Empezamos por el ejercicio, empezamos en reposo y terminamos por el ejercicio. Necesito que estudien perfectamente este sistema, que lo entiendan. Cualquier duda o consulta me la escriben. Gracias por la atención, que tengan lindo día.